manos de los pobres, como el trigo que germina en las sombras de la noche. Celebramos la presentación de un nuevo libro del CEP, un libro muy especial para todos nosotros, para todos los que están acá presentes. Creo que en esta asistencia se junta mucho la amistad, el camino recorrido por muchos de nosotros, por todos creo yo, la presencia también de amigos que vienen de diferentes lugares, y realmente les agradecemos en nombre del Centro de Estudios y Publicaciones del Instituto Bartolomé de las Casas, que somos los que hemos editado este libro. Quisiera agradecer, además de la presencia de nuestros comentaristas, Cecilia Tovar y Eduardo Cáceres, y por supuesto nuestro autor, Alfredo Quintanilla, la presencia de quien ha hecho el diseño de esta carátula, que es Santiago Quintanilla, que está aquí presente. Gracias, Santiago, por acompañarnos. Quiero mencionar también la presencia de un amigo que se ha dado el tiempo para venir, un poco incógnito, que es Carlos Castillo, nuestro cardenal, compañero de muchos de nosotros en varias cosas en la juventud y ahora también. Está por ahí con su gorrita. A la distancia quiero saludar también a Eduardo Urdanilla, que nos está siguiendo por Facebook desde Nueva York. Él ha hecho el prólogo de este libro y desde allá seguirá la presentación. Para todos esta presentación va a ser transmitida por Facebook y va a quedar grabada por un mes más o menos, y después la pasaremos a YouTube. Entonces, si alguien quiere volver a mirar algo o recordar lo que hoy día se va a decir, pues ahí la tiene. Tenemos con nosotros a Cecilia Tovar y a Eduardo. Cada uno tendrán 15 minutos más o menos para comentar el libro, y seguramente tendremos la reflexión y quizás también el poder intercambiar opiniones sobre lo que han dicho nuestros dos panelistas, la intervención de Alfredo Quintanilla. Nos conocemos todos casi acá, pero de todas maneras el protocolo hace que en una presentación haya que decir quiénes están. Cecilia Tovar es filósofa, fundadora de este instituto en que nos acoge hoy día en las puertas, graduada en Educación en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, donde también hizo estudios de doctorado. Actualmente dirige el taller de Derechos Humanos en el Instituto Bartolomé de las Casas. Ha sido presidente de UNEC y también del Movimiento de Profesionales Católicos, y ha tenido varios trabajos y numerosos artículos que han sido publicados. Cabe destacar el libro que coordinó sobre el ser iglesia en tiempos de violencia, y un libro más propio, Ética para la vida ciudadana. Eduardo Cáceres Valdivia es bachiller en Humanidades, con mención en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica. Es historiador e investigador social también. Su formación filosófica lo ha ayudado en la reflexión sobre la ética y la sociedad, y también me permito decir que en su actividad política. Y él señala que esta formación ha sido muy importante para él. Ha sido militante de UNEC en la década de los 70, activista social y político desde entonces. Es miembro del Comité Directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos APRODE, institución de la que forma parte hace 24 años, y del Archivo de Mariátegui. Actualmente viene trabajando los temas de derechos económicos, sociales y culturales, sin dejar de lado el tema del conflicto armado y la violencia en nuestro país. Vamos a comenzar entonces, después ya presentaré a nuestro autor. Cecilia, te escuchamos. Gracias. Es un gusto realmente estar aquí esta noche para presentar el libro de un querido amigo y muy buen escritor, Alfredo Q, como lo conocemos. Y bueno, en estos 15 minutos espero poder expresar lo esencial, lo que me ha impresionado más de este libro. Desde el epígrafe de Nicanor Parra
Alfredo se coloca en el lado de los que sufren. Y también en sus tesis, en sus fundamentos, como se llaman uno de sus acápites, coloca a figuras entrañables como Pedro de Gutenberg, Gustavo Gutiérrez y naturalmente César Vallejo, del cual todos conocemos algún verso, ¿no? Sobre todo que nos acompaña en ciertos momentos. Particularmente a mí me gusta mucho el himno de los voluntarios de la República. Tiene algo de Isaías ese himno. Alfredo se declara creyente, él dice de poca fe, pero en realidad el libro entero está cruzado por un afán de encontrar sentido desde la fe a las cosas que suceden. Y lo dice varias veces, pero yo anoté un pequeño texto. Donde dice, está hablando de otro tema, del tema de la homosexualidad. Dice como me interesa reflexionar desde mi fe y buscar en ella las luces para seguir planteando en estos tiempos de oscuridad. Creo que eso es, resume un poco de lo que hace el libro, es decir, se enfrenta a todos los temas buscando el sentido desde la fe o cuestionando la fe o peleando con algunas formas de entender la fe, pero siempre en esa búsqueda de tomar los temas que están en el presente, en debate, que están en la agenda pública o en la agenda eclesial y abordarlos. Yo digo que ve las cosas con agudeza, pero también con mucho corazón. Por ejemplo, cuando ve la Virgen de la Amargura, inmediatamente piensa en las Madres de Gaza. Cuando lamenta los carnavales imposibles en la Lima donde millones trabajan para vivir, para sobrevivir, y viajan en transportes atestados, como que no hay lugar para la fiesta, y él lo lamenta. Capaz también de encontrar la fe de los lamandinos en la Semana Santa, llena de muchos turistas, como se sabe, pero encontrarla a las 4 de la mañana, dice él, en la procesión de la resurrección que se hace a esa hora temprana, y donde están, dice, hay que madrugar a la misa de resurrección a las 4 de la mañana y ver esos rostros cetrinos y llenos de fe, una fe incomprensible, una fe más dura que el acero de los asesinos, una fe inconmensurable y terca que se resiste a morir. Y hay que escucharlos cantar apoyar a Jesucristo en quechua. Sigue así, ¿no? Pero todo eso nos hace ver que él tiene un corazón muy abierto para encontrar esos rostros. También discute sobre las dificultades de ser cristiano, las dificultades de creer. Se lamenta de ello en un capítulo y señala varios puntos que yo, aunque nunca se me escape de necesitar alguno, porque me parece importante, cuando dice, por ejemplo, y ponerle papelitos, pero ¿cómo discernir que si me tienes podrido, con el hígado atravesado en medio de otro, del estrés diario, de la jungla, de la lucha contra todos, de la frasecita burlona, etcétera, etcétera? O sea que desde la realidad es difícil creer, pero también señala él una cosa que lo dice en varios pasajes, pero acá lo anoté, de que se acerca, cómo se puede llamar la sociedad peruana una sociedad cristiana, creyente, si tenemos un país de caínes,
como lo han demostrado algunos políticos en los últimos días, un país de violadores de niñas, que a veces son de la misma familia de hipócritas, en donde no se les cree a las víctimas, un país de ladrones del óvulo, de la viuda y del huérfano, etc. Entonces, eso a mí me parece que enfrentar los momentos y los aspectos más difíciles de lo que es ser creyente. Él también se lamenta de los muertos de la pandemia, incluso dice que no se puede celebrar así las fiestas patrias después de los 200.000 muertos, dice él. En verdad parece que fueron hasta 300.000, pero esas son situaciones muy duras. Él es capaz de ponerse en la piel del leproso curado y contar toda la historia en primera persona, y también simpatizar con la cananea que le tuerce el brazo a Jesús cuando le hace curar a su hija, a pesar de que ella no es israelita, es de un pueblo que los israelitas consideraban como perros, literalmente. Hay muchos pasajes en que evoca la figura de Jesús, de sus discípulos, su caminar, las mujeres, el trato a las mujeres, que es muy importante. Y hay también muchos capítulos dedicados al magisterio, a la jerarquía, particularmente al arzobispado de Lima, a nuestro arzobispo aquí presente. También me gusta que se refiere a Santa Rosa hoy, y dice que lo que haría Santa Rosa ahora es estar atendiendo a los enfermos, como siempre hacía, pero también acompañando a Mamá Angélica en Ayacucho a buscar a su hijo Arquímedes. Mamá Angélica se murió sin encontrar a Arquímedes, tristemente, eso pasa en el país. Justo al centro del libro está Sinead O'Connor. Yo atesoro un viejo CD de canciones irlandesas antiguas que Sinead dice que las aprendió de su papá en la escuela o en Irlanda, y que son bellísimas. Y Sinead, una mujer marcada por un trauma infantil tremendo, por su paso por un orfanato de esos crueles que la iglesia patrocinaba, y que ella denuncia además en un programa de radio. Dice que ama a Dios porque ama a Jesús, porque se le apareció. No voy a leer el texto ahora, pero me provoca leerlo realmente. Voy a buscarlo. Página 100, a partir de la 100. 102. Dice, me he equivocado de cita, no importa. 111. Ya, dice, amo a Jesús porque se me apareció una noche mientras mi madre me obligaba a tenderme en el suelo de la cocina. Estaba desnuda y manchada de cereales y café soluble. Mi madre no dejaba de gritarme cosas espantosas y yo estaba ahí acurrucada recibiendo golpes. De repente allí se me apareció Jesús. En mi mente lo vi en una pequeña colina de piedra clavada en la cruz. Llevaba una larga túnica blanca y la sangre le fluía del corazón, manchando la túnica. Esta es una experiencia fuerte de una niña maltratada que en eso enraiza una fe tormentosa, con muchas idas y vueltas que Alfredo describe muy bien, pero que es muy sensible. Por ejemplo, que Dios no me la contestaba porque no podía hablar, porque estaba llorando.
Dios estaba llorando. Eso me parece que es una frase muy importante dentro del texto de Alfredo, y creo que para todos nosotros. Y por eso estoy muy contenta de tener este libro en las manos. ¿Tienes todavía? Está bien, porque me dijiste que tenía. Anunció los centros de rehabilitación de la iglesia. Ya estuve internada en uno, y los orfanatos para madres solteras, o los refugios para madres solteras, donde, como saben, hubo una mortalidad infantil terrible. Y todas esas experiencias me llevaron a que una noche en una entrevista en televisión rompiera la foto del Papa Juan Pablo II con gran escándalo del público y de la gente que la aislaron, la reprocharon, le hicieron una especie de condena que la deprimió mucho. Pero bueno, ese es un capítulo largo del libro de Alfredo, y me parece interesante confrontar, porque además está en la sección que se llama Hagiografías, donde después de hablar de Santa Rosa, habla de Cineati y habla de... Gracias, Ceci. Aquí con este. Sí. Bien, muy buenas noches a todas y todos, amigas, amigos de muchos años. Compartimos, creo, con la mayoría de ustedes múltiples experiencias de comunidad, de vida de fe, y también muchas experiencias sociales y políticas, ¿no? Todo eso nos ha traído esta noche acá a celebrar, creo que es la palabra más adecuada, esta publicación, porque de alguna manera es celebrarnos a nosotros mismos. Yo le agradezco a Alfredo no solo la invitación, sino el libro, ¿no? Porque como bien ha dicho Cecilia, nos ha hecho pensar mucho, ¿no? Y a cada uno nos ha tocado determinadas fibras, determinadas claves. Y a mí en particular me parece que es relevante decir que este libro, que es fruto que es una acumulación, que es una compilación de un trabajo de años, de décadas de Alfredo, nos pertenece a todas y todos nosotros, ¿no? Porque es una expresión de una forma de acercarnos a la realidad, de una forma de entender el país, el mundo, el compromiso que hemos compartido y que compartimos, y que tiene en Gustavo, entre otros, una de sus fuentes de inspiración, ¿no? El otro día, la semana pasada, el martes, si no me equivoco, a raíz de una invitación que me hicieron, estuve un buen rato, casi 2 horas, con los chicos estos que habían tomado el rectorado de la Universidad Católica, y según parece, gracias a Carlos por su valiente manifestación en el momento oportuno, ha logrado, parece, avance, ¿no es cierto? Y ellos me preguntaban mucho sobre nosotros, la generación anterior, cómo fue, qué hacíamos, qué no hacíamos, ¿no? Y fue muy grato el intercambio. Y una de las cosas que yo les decía, y lo digo siempre, es que ellos la tienen mucho más difícil que nosotros, ¿no? Porque a nosotros nos tocó vivir un tiempo excepcional, un tiempo en el cual Gustavo, Salazar Bondi, los procesos revolucionarios, Vaticano, Medellín, todo eso, ¿no? Nacimos en un clima que no nos ahorró la voluntad, la decisión, el riesgo, no nos ahorró eso, pero que nos facilitó las opciones que tomamos. Y creo que entonces recapitular, ¿no? una fase más reciente de esas opciones, como es la que hace Alfredo en este libro, es para nosotros muy, muy motivador, ¿no? Alguna vez hablando con Gustavo me decía lo mismo, ¿no? Que él se consideraba muy, muy afortunado de haber nacido y de haber compartido la reflexión teológica con toda una generación de teólogos excepcionales, ¿no? que son previos además al Vaticano II, son los que lo hacen y son los que después, ¿no? en el clima del Vaticano II continúan reflexionando y proponiendo. Entonces, eso lo digo porque siempre hay la tentación de presentarnos como ejemplo, ¿no? o comparar, y las comparaciones no valen, ¿no? Porque realmente lo que nos tocó vivir a nosotros fue excepcional, y como tal hay que celebrarlo también, ¿no? Entonces creo que
en ese sentido, al menos a mí me parece que todos esos artículos, porque son artículos publicados en diversos momentos y después ordenados y compilados por el autor, y en esa tarea de ordenar y compilar, ahí se ven opciones, ¿no es cierto? Porque uno elige uno, deja otro, junta determinados textos, pone determinados subtítulos, ¿no? Creo que, por lo menos a mí me parece que el eje, y que además es lo que marca un poco la diferencia entre estos tiempos y otros tiempos, es esta sección sobre la pandemia, ¿no? Que yo recomiendo leer con mucha atención, para recordar a nosotros lo tremenda que ha sido esta experiencia compartida por toda la humanidad, ¿no es cierto? Por toda la humanidad durante meses y meses e incluso años, y cuyos impactos no terminamos todavía de entender y menos aún de procesar. Yo no estoy muy al tanto, como si lo está Alfredo, de la literatura y el cine más reciente. Creo que no hay todavía una novela sobre la pandemia, ¿no? No he escuchado de ninguna, porque creo que probablemente nadie se atreve todavía, ¿no?, a meterse con el tema. Y no sé si hay alguna película sobre la pandemia, quizás sí hay alguna, ¿no?, que puede haber, sí. Ya. Pero en todo caso, creo que la magnitud de esa experiencia cuyas consecuencias estamos viviendo en la política, por ejemplo, yo creo que hay una relación, no digo que es evidente, pero fácilmente establecible entre los efectos de la pandemia y la desestructuración del sistema político y la fragmentación y el predominio del temor, el miedo al otro, a lo diferente, etcétera, ¿no? Entonces creo que esta sección me parece a mí particularmente valiosa. No voy a entrar al detalle para no ahorrarles a cada uno de ustedes la lectura, pero creo que es bueno para valorar adecuadamente, ¿no?, lo que tuvo eso como impacto. Cuando uno piensa, ¿no?, que de un día para otro quedamos confinados los 6.000, 7.000, 8.000, no sé cuántos millones de seres humanos durante varios meses, ¿no? Y cuando recordamos que hubo gente que caminó 400, 500 kilómetros para volver a un lugar seguro, con los hijos a cuestas, ¿no? Y cuando recordamos que hubo 300.000, parece, ¿no?, cada vez aparecen más claras, más altas las cifras, ¿no?, de fallecidos, fallecidas, y los dramas, y además en torno a cada una de esas muertes, y los dramas en torno a los que sobrevivieron, ¿no? Entonces creo que en ese sentido creo que este texto nos ayuda a recordar ese momento, ¿no? Pero lo hace desde un punto de vista que es recuperar nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Esta perspectiva liberadora, ¿no? Y creo que ahí hay todo un desafío, ¿no?, de cómo pensar la liberación en tiempos de contrarrevolución. Porque nosotros hemos pensado la liberación en tiempos de revolución real, ilusa, lo que queramos, ¿no? Pero el clima en el que nos hemos formado fue un clima en el que no es que estaba a la vuelta de la esquina, pero un par de esquinas, ¿no?, por lo menos, ¿no? En el libro de Maruja Martínez, ¿no?, que siempre es entrañable recordarla, ella dice que en Vanguardia Revolucionaria hicieron una encuesta a los jóvenes, ¿no?, estudiantes, a la juventud, en cuánto tiempo pensaban que iba a llegar la revolución. Y el promedio de las respuestas era 2 años. Hoy estamos muy lejos creo que en ningún lugar que sea una encuesta habría una respuesta parecida, ¿no? La misma idea de la palabra revolución, cambio, lo que quieran poner ahí como alternativa, pues mucha gente se levanta de hombros y sigue para adelante, ¿no? Pero creo que ahí entonces hay esta idea de pensar desde el Evangelio, pensar desde el Evangelio y sus distintas versiones, ¿no? Vallejo, ¿no? Carlos lo menciona constantemente en sus homilías, está presente acá en el libro, todos lo hemos vivido en los años 70, ¿no?, como una versión laica del Evangelio, y yo lo viví junto con Gustavo, mi gran maestro. Noé Ceballos era un profundo conocedor y frecuentaba Vallejo y nos hacía leer Vallejo, etcétera, ¿no? Entonces creo que desde esa óptica creo que el libro nos ayuda a pensar con realismo, ¿no?, el mundo actual, pero también y ahí viene una palabra compleja, ¿no?, con esperanza. La palabra esperanza aparece en el primer artículo de Alfredo sobre la pandemia, y lo digo porque a mí me ha hecho pensar mucho estas reflexiones críticas sobre la esperanza de Hannah Arendt, ¿no?, en la cual ella es crítica de la idea de esperanza.
digamos, no es la única manera de entender la esperanza, pero digamos, la más extendida después, espero que alguien me salve, vendrá el Mesías, ya vendrá el Mesías, ¿no? Y ella es muy dura, ella como judía además es muy dura con esa versión. Invito a que ustedes busquen por ahí, pero va a chocar quizás un poco la reflexión que hace, pero es muy, muy clara y muy contundente, ¿no? Pero sí, en el verdadero sentido de esperar, de esa esperanza activa, de la cual nos hablaba Gustavo, ¿no? Creo que ahí hay bastante en este libro de eso, ¿no? Y cómo eso se pone de manifiesto en la fiesta, ¿no? La fiesta como anticipo. Aquí me cita al hablar de los carnavales, ¿no? Y es probable que, no, yo medio racional, pues qué sé yo, no es carnavales, que son mucha fiesta, ¿no? Hay que trabajadores, ¿no? El hombre productor, ¿no es cierto? De Mariate, ¿no? Claro, ya, un poco exagerado. La verdad que yo descubrí el sentido de los carnavales viviendo en Bolivia, les cuento, ¿no? Porque allá en Bolivia, bueno, en general en los Andes también, pero lo viví más claramente en Bolivia, ¿no? El carnaval es también anticipo, ¿no? Es poner en cuestión el orden existente, poner en cuestión las jerarquías. Aquí no hay orden, no hay jerarquías, ¿no? Podemos burlarnos del poderoso, pero a la vez estamos anticipando un mundo en el cual se pueda celebrar, ¿no? En igualdad de condiciones, ¿no? Y cuando vayan, invito mucho, recomiendo mucho ir al Carnaval de Oruro, traten de ingresar a la iglesia de la Virgen del Socavón y vean qué hacen los bailarines después de 7 horas danzando, ¿no? Se van de rodillas desde la puerta de la catedral hasta el altar, y uno no sabe bien si sudando, llorando, y con esas inmensas bandas bolivianas que han tocado festivamente, tocando música más bien religiosa, ¿no? Entonces ahí uno descubre, ¿no? la verdadera dimensión del carnaval en los Andes, ¿no? Y el papel de la fiesta, y el tema de la Semana Santa Ayacuchana con todos sus claroscuros, ¿no es cierto? Con todos sus claroscuros. Yo también tengo una anécdota ahí. Nosotros el año 1985, por ahí está Rolando seguramente, ¿no? Estaba la campaña electoral de Izquierda Unida, ¿no? Y los ayacuchanos decidieron de que el único momento en el que se podía hacer un meeting en Ayacucho era en Semana Santa, ¿no? Y efectivamente, y tenían razón, era el único momento, ¿no? Realmente los compañeros que estaban ahí eran heroicos, ¿no? O sea, estaban entre los dos fuegos, año 1985 ya, ¿no? Entonces varios fuimos, nos enviaron, nos ofrecimos lo que sea desde Lima para estar con ellos una semana, ayudando, organizar y todo lo demás. Y al final el meeting no se hizo como se pensó, porque Barrantes fue el día anterior, pero en fin algo se hizo. Y el sábado en la tarde noche, bueno, los de Izquierda Unida decidieron hacer una fiesta en el local que estaban utilizando, con la mala fortuna de que esa fiesta fue intervenida por el ejército y terminaron presos todos, salvo quienes preferimos ir al Sábado Santo a la misa. Entonces yo salvé fue una prisión que duró unas horas, ¿no? Pero no era cualquier cosa estar preso un rato aunque sea en Ayacucho, ¿no? Entonces creo que estas experiencias, ¿no? de celebración, están recogidas, reflejadas, creo que es otra de las dimensiones del texto, ¿no? Y yo he puesto un montón de papelitos, ya después no me acuerdo bien por qué los he puesto. En todo caso, sí, bueno, la referencia a UNEC y a GEC, yo también pasé por GEC en su momento, la relación con Gustavo, obviamente, para todas y todos nosotros fundamental, el tema de las fiestas, la centralidad del asunto tanto de la celebración como de el tema de la pandemia, ¿no? Y bueno, la hermosa prosa de Alfredo, o sea, realmente es un, como bien lo ha dicho Cecilia, es un gusto leer un libro tan bien escrito. Bueno, él es un literato, o sea, él escribe literatura seriamente, ¿no? Esos dos relatos, ¿no? Sobre la samaritana y el leproso en primera persona son admirables, ¿no? Muy y todas sus referencias a la poesía, ¿no? Que llevan a que uno frente a la poesía de Vallejo, como pensaba, como por ahí alguien dice, ¿no? Esa poesía no se lee, se experimenta, ¿no? Y creo que el libro de Alfredo nos ayuda a experimentar otra vez textos fundamentales de Vallejo, ¿no? Y bueno, me ha llamado la atención el manejo fluido, informado,
del texto bíblico por parte de Alfredo. O sea, no tiene formación en el asunto, muchacho. No, sí, porque te alude, ¿no?, a cosas que los biblistas saben, ¿no? El tema de los sinópticos y que Marcos es anterior a todos y que de ahí viene Mateo, y los comentarios sobre el Antiguo Testamento, incluso el Deuteronomio, Levítico, ¿no? Pedro conoce eso mejor que nadie acá, ¿no? Y él lo expresa, ¿no? Y con mucha fluidez, con mucha familiaridad, o sea, la familiaridad. Es un texto que revela, si bien se trata de un católico sin parroquia, se trata de un católico con Biblia en la mano, ¿no? Y no solo en la mano, ¿no? O sea, con un trato fluido con el texto bíblico, al cual le continúa sacándole lecciones y preguntas y respuestas, ¿no es cierto? Y es un diálogo que a uno lo estimula a volver a leer la Biblia, o leerla con más intensidad, o a recuperar episodios que uno no había, me di el trabajo de leer, y tiene razón, ¿no? Toda la sutileza de la relación entre David, el rey David, y ¿cómo se llama? El Absalón, ¿no? Jonatán, ¿no es cierto? Léanla, búsquenla, no está en el texto aquí bien, supongo que eso lo han tratado otros también, pero por lo menos era la primera vez en mi vida que encontraba esa referencia. Me fui a mi Biblia de Jerusalén y efectivamente, bien leídos los versículos, fundamentan y refuerzan la interpretación que Alfredo nos propone, ¿no? Entonces, eso me ha llamado la atención y me ha parecido muy importante. Sus comentarios a la política eclesial, ¿no?, a través de sus comentarios al Vaticano, a los papas, ¿no es cierto? Todo muy, o sea, bien. Yo para mis adentros decía, hay una sección que se llama justamente magisterio, ¿no? Yo con el magisterio no me meto. Por si acaso, monseñor. No, pero creo que él lo hace muy bien, ¿no? Y lo hace con mucha solvencia, ¿no? Entonces creo que todas y todos, unos más, otros menos, Alfredo uno de los que más probablemente, recibimos una auténtica formación teológica. La recibimos, la compartimos. Fuimos educados, formados en el manejo serio del texto bíblico, en el manejo serio de la tradición de la Iglesia, ¿no? Y bueno, algunos la han mantenido más, otros un poco menos. Yo confieso que soy intermitente en eso, ¿no? Pero creo que en tiempos como estos, y ahora quiero en ese sentido terminar, esto es muy importante, ¿no? Yo creo que buena parte de las confusiones en las que estamos y de los problemas en los que estamos, y aquí puedo parecer un poco conservador quizá, pero no, o sí, no, tienen que ver con haber perdido el sentido de la verdad, de la noción de verdad, ¿no es cierto? Y haber aceptado una serie de lo que eran observaciones a una visión dura de verdad, ¿no es cierto? Que ciertamente, primero que no estaba presente en todos, ni mucho menos, se ha pasado una disolución de la noción de verdad, ¿no? Y creo que no se puede vivir sin verdades, no se puede vivir sin fundamentos, y si no los ponemos nosotros, los ponen otros u otras, ¿no? Y creo que ese reemplazo de fundamentos bien argumentados, fundamentos sometidos a un examen crítico permanente, ha llevado a que recientemente aparezcan unos fundamentos, entre comillas, horribles, que sustentan prácticas sectarias, de odio, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay una tarea enorme ahí, ¿no? Hay una tarea enorme y qué bien lo que tú señalas ahí, ¿no? Y hay que romper eso, ¿no? Esta alianza antinatural, horrible, entre sectores ultraconservadores de la Iglesia Católica y estos fundamentalismos pentecostales, ¿no es cierto? Es horrible, eso no puede permitirse, eso tiene que ser cuestionado, criticado. Contradice todo lo que es realmente, ¿no?, nuestra verdadera tradición, o sea, lo que viene de y recibimos y transmitimos, católica, ¿no? Católica, porque nosotros somos, sí, culturalmente todo este país es católico, por supuesto, ¿no? Eso está fuera de duda. Y algunos lo somos más explícitamente, otros menos, con una serie de vacilaciones, incoherencias, pero creo que esa tarea de restablecer fundamentos para la vida compartida, sin lo cual no va a haber vida compartida y va a seguir continuando esta desestructuración y polarización sin sentido,
En esa tarea creo que la comunidad nuestra, ¿no? La comunidad de quienes hemos sido formados y hemos compartido una lectura de la fe liberadora, tenemos que hacerla, ¿no? Tenemos que hacerla. Y una última idea nomás, creo que hay un texto muy provocador y muy valioso, que es el texto sobre el odio, ¿cómo se llama? Sobre sus lecturas, ¿no? Sí, el texto del sentimiento de culpa. Realmente es un texto muy potente, ¿eh? Es un esbozo. Yo lo tomo como un esbozo para una discusión a fondo, en serio, sobre culpa, odio, rencor, violencia, ¿no? Que son temas que no se pueden escamotear. No se pueden escamotear. Están ahí y están creciendo. Y claro, hay que impedir, pero ¿y qué pasa si no se impide, no? ¿Y qué pasa si esto estalla? Bueno, entonces ahí creo que hay respuestas que ya se han dado en otros momentos y que nos toca a nosotros también examinar. Bueno, eso nomás, y entonces agradecer una vez más, felicitar al autor, agradecerle por haber compartido con nosotros sus escritos. Yo creo haber leído, no digo ni siquiera la mitad, pero leerlos de corrido, ya, o sea, leído en el momento que fueron publicados, sobre todo los que salieron en SER, en el Boletín SER, que era una fuente muy interesante de formación, de discusión. Pero leerlos aquí articulados es otra cosa, ¿no? Y agradezco entonces este esfuerzo de selección, ordenamiento, titulación que ha hecho y que, bueno, nos ayuda a pensar y a actuar hoy día, ¿no? Hasta ahí entonces, muchas gracias una vez más a todos. Gracias, Eduardo. Creo que estos dos comentarios nos revelan, ¿no? Por un lado, el contenido del libro, el contenido más conceptual que tiene este libro, pero creo que sobre todo también el impacto que tiene su lectura en otros registros, ¿no? En el registro, yo diría, más entrañable del afecto y del compromiso. Entonces quería resaltar esa dimensión que han tenido los dos comentaristas, que se los agradecemos de veras, tanto a Ceci como a Eduardo. Me toca ahora presentar a nuestro querido autor, que casi no necesita presentación, pero quisiera subrayar una cosa que dice el prólogo de Eduardo y que me parece bien importante en relación al título del libro, ¿no? Alfredo no quiere afiliarse a ninguna parroquia específica porque prefiere sentir y pensar que su parroquia es el Perú entero y la Iglesia Católica en su totalidad y en su esencial universalidad, ¿no? Yo creo que eso define muy claramente una dimensión y la apuesta de este libro para nuestro autor, que es un laico arequipeño, psicólogo con una maestría en la misma disciplina, y que ha tenido, digamos, un largo recorrido de trabajo profesional en la administración pública, en diferentes espacios de trabajo, y también al mismo tiempo ha escrito, y como se ha recordado, felizmente no ha callado esa vocación de escritor, ¿no? O sea, creo que Alfredo es realmente un escritor y tiene una prosa muy interesante y muy valiosa, muy bien cuidada, y creo que eso nos ha permitido tener este regalo del libro. Te escuchamos, Alfredo. Gracias. Católico sin Parroquia nació casi al azar como una colección de artículos de temática eclesial o religiosa mientras preparaba la segunda edición de Opus Quintus. Como fueron apareciendo varios, los junté y los di a leer a dos personas de mi entera confianza, Eduardo Urdanibia e Imelda Vega Centeno, que deben estar viéndonos a la distancia, preguntándoles si, leídos en conjunto, podrían ser de interés de otros laicos que se sorprenderían de ver entre ellos uno dedicado a Sinéad O'Connor. Sinéad se dice así. Nuestro querido irlandés, la cantante irlandesa. Otras amigas y amigos se sumaron a la consulta con una serie de sugerencias y aquí está el producto final, gracias a la generosidad de los editores. Ser editado por las editoriales que publicaron a Gustavo Gutiérrez para mí es casi
una consagración, como le pasó a Sinéad O'Connor, ¿no es cierto? Ganar en su primer disco, ganar el disco de oro, ¿no? En fin, deben ser leídos como las opiniones y reflexiones de un laico inserto en el mundo, sin ninguna pretensión intelectual, teológica o afán proselitista. Gracias a mi madre tengo la fe, eso íntimo e inefable que produce el encuentro con Jesús. Pero hizo más, su intuición la llevó hasta las misioneras de Maryknoll y luego a los jesuitas para mi educación escolar en Arequipa. En 1967, Luis Arrieta, que Dios tenga en su gloria, me llevó a la Juventud Estudiantil Católica, JEC, donde quedé fascinado al ver a muchachos y chicas de mi edad manejar la Biblia con soltura y orar sin trazas de cucufatería. Aquí está Oscar Salas, mi amigo de la JEC. De allí ha venido desde Arequipa, ha venido especialmente para este evento. De allí pasé a la Unión Nacional de Estudiantes Católicos, UNEC, donde ocurrió la mitad de mi educación superior. La otra fue en Vanguardia Revolucionaria. Y me llevó a hacer una intensa vida participativa en mi parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Cerro Colorado, a cargo de sacerdotes de Maryknoll. Ya en Lima me uní al movimiento de profesionales católicos, donde permanecí hasta 1989. Lo importante es señalar que formo parte de la primera generación de laicos educados en la teología y la liberación por el mismo Gustavo Gutiérrez. Asumir la lucha por la liberación integral de los pobres desde una perspectiva de fe me llevó junto a muchos a una activa militancia, no sin tensiones con los compañeros ateos, en partidos marxistas de la nueva izquierda, seguidora de José Carlos Mariátegui, opuestos a Sendero Luminoso, hasta comienzos de los 90 en que el neoliberalismo ganó y se hizo sentido común en la sociedad peruana. Años en los que tratamos de hacer, salvando las distancias, la difícil síntesis vital que intentaron Simone Weil, Walter Benjamin, César Vallejo, Pierpaolo Pasolini, el cura Camilo Torres, Ernesto Cardenal o mi compadre Toño Cisneros. Hoy me defino en lo político como un demócrata radical y socialista sin partido. Desde el 89 me siento parte de la diáspora de laicos que, sintiéndose hijos de la Santa Madre Iglesia, no están ligados a ninguna comunidad, misa dominical, vida sacramental o parroquia. Y no lo estoy por la sencilla razón de que me espantan esas homilías abstractas y atemporales que no aterrizan en los problemas de la grey. Las palabras de curas espiritualistas no dicen nada a quienes afrontamos las dificultades de ser cristianos durante el reinado del Papa polaco, como cañas agitadas por el viento, entre la fe y el escepticismo, entre la esperanza y el pesimismo, entre la caridad gratuita y la calculada, entre el coraje y el temor disfrazado de resignación, entre la culpa paralizante y el perdón liberador. Esos que en el trabajo diario no hablamos de Dios todo el tiempo, pero intentamos seguir madurando en la fe, poniendo al servicio de la comunidad nuestros conocimientos de semi-intelectuales que se sienten parte del pueblo. En mi caso, durante las últimas 2 décadas he sido un empleado público interesado en el estudio del comportamiento político de los pobladores urbanos. De los pobladores rurales. Como un laico promedio, no comprendo muchos de los insondables misterios de nuestra fe, pero hondamente, con temor y temblor, como decía Kierkegaard, es decir, emocionado, como escribió Vallejo, me adhiero a Jesús y a su reino. Hombre pecador como todos, en tiempos de Cuaresma, el Adviento o la pandemia del COVID-19, asaltos, de pronto, seguramente impulsado por el Espíritu, he escrito algunas líneas sobre Jesús y el Dios que nos ha revelado, como fueron algunos de los artículos que publiqué en El Caballo Rojo, suplemento del diario de Marca en el bienio 82-83, o los 4 que aparecieron en mi Opus Quintus del 2012.
Un tercio de los artículos están dedicados a un seguimiento del magisterio de la Iglesia, a su respuesta a los desafíos de cada momento y de los problemas internos que ella atraviesa, los que pueden verse en las crónicas que aparecen en las secciones Magisterio y Pastoral. Hay también un acercamiento a temas cortantes y sangrantes en la Iglesia: la educación sexual, el homosexualismo y la pederastia, en 3 artículos de la sección Cuestiones Fronterizas, donde traté de valerme de mis estudios universitarios de psicología, aunque queda pendiente una reflexión seria, riesgosa, pero urgente, sobre el erotismo, que es responsabilidad casi exclusiva y debiéramos construir poco a poco, laicas y laicos, en estos tiempos de sinodalidad. Siendo que la fe pertenece al campo de la intimidad y de lo inefable, en ocasiones esas reflexiones se han expresado más bien con lenguaje literario, como puede observarse en los artículos de Las dificultades de ser cristiano y otros de la sección Lecturas. Son a la vez una invitación a otros laicos y laicas a escribir y dar testimonio de sus experiencias y reflexiones. Solamente me queda agradecer, y la lista sería interminable, ¿no? Uno tiene que agradecer no apuradito como en Hollywood, sino más descansadamente, pero nos tomaría medianoche conversando. Solamente les agradezco a todos haber venido, estar aquí, disfrutar de la amistad, de esta novedad que es que yo publique un libro, que me hayan publicado un libro tan generosamente, tener entre ustedes a Carlos, a quien sigo tuteando y me permite seguir tuteándolo, nuestro pastor, mi señor, le digo a veces, porque monseñor viene, literalmente quiere decir mi señor, a quien seguimos muchos de nosotros en sus homilías dominicales, y estar aquí con tantos amigos de la vieja escuela, de amigos recientes y probablemente nuevos amigos, entre los que no conozco a varios esta noche. Están mis hijos, no sé si está mi hija, llegó mi hija, sí, llegó, la última. Gracias a todos por estar, gracias a mis amigos de psicología que fueron los primeros en llegar desde la UNSA, desde San Agustín, y gracias a mis amigos, al único amigo de la OMPE que ha venido, que está ahí, perdón, 2 y 3 y 4, gracias a todos por estar aquí y celebrar. Y como decía mi amigo Eduardo Urdanibia, estás haciendo teología. ¿Qué cosa? Le dije, no, nada que ver. Pero él me dijo, hablar de Dios es hacer teología. Estamos haciendo teología. Gracias. Gracias Alfredo. Para los editores ha sido un gusto y un placer poder editar este libro, que justamente expresa la experiencia y el recorrido de un laico, de los laicos que han participado siempre en el trabajo y en las preocupaciones tanto del Instituto Bartolomé de las Casas como del Centro de Estudios y Publicaciones y muchas otras instituciones. Recuerdo mucho al CER, por ejemplo, que también ha sido partícipe de tus publicaciones. Les agradecemos nuevamente a todos, lo dije al principio, algunos llegaron un poquito después, y los invitamos a tomarnos una copita de vino, a seguir compartiendo aquí en el jardín. Están todos invitados, por favor. Muchas gracias. Y también a comprar el libro, por favor. Que hoy tiene descuento, ¿eh? El libro tiene descuento hoy día.